Bendiciones a todos, bienvenidos una vez más a una de nuestras reflexiones en tiempo de crisis. Yo soy padre de un pequeño niño de 3 años y medio y me preocupo por su formación. No quiero que él sea rebelde, sino deseo de todo corazón que sea un buen hijo. No solo un buen hijo nuestro, sino un buen hijo de Dios. Que él llegue a amar al Señor. Y a veces nosotros como padres deseamos que ellos tengan lo que nosotros no tuvimos, que ellos logren lo que nosotros no pudimos. Y en ese proceso y con esa intención cometemos muchos errores. Muchos padres de familia no les niegan absolutamente nada a sus hijos, con tal de que ellos tengan lo que sus padres no tuvieron. Y es bueno que de vez en cuando, por no decir siempre, vayamos a las Escrituras y conozcamos cómo es Dios como Padre, porque Él es Padre de todos aquellos que creen en Jesucristo. Y Él es un Padre formador, y Él no solo dio muestras de su paternidad con Israel en tiempos del Antiguo Testamento, sino que Él formó a su Hijo, el Dios encarnado, a Jesús, como un padre forma a su hijo. ¿Cómo darles lo mejor? ¿Y qué es lo mejor? Hijo amado, hijo formado. Vayamos a Marcos y vamos a abrir la puerta y a cerrar la puerta del Evangelio de Marcos. ¿Cómo comienza y cómo termina este Evangelio? Presentando no solo a Jesús, respondiendo la pregunta, ¿quién es este?, sino presentando a Jesús como hijo y a Dios como padre. Al comienzo, en el capítulo 1, dicen los versículos 9 en adelante: cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Y notamos aquí cómo Dios no solo ama al Hijo, sino que verbaliza ese amor. Él lo dice. Él le dice a Jesús, su Hijo: tú eres mi Hijo, a quien amo, a quien tengo gran amor y en quien me enorgullezco. Y Jesús escucha esto, porque Él necesita escuchar que su papá lo ama, como todo hijo necesita escuchar de su padre y de su madre las palabras: te amo, hijo. No solo Dios verbaliza el amor, no solo Jesús escucha que Dios lo ama, sino que tan pronto Él escucha las palabras, nos dice el Evangelio de Marcos, que comienza a formarlo. Aquí se da inicio a su labor ministerial. Dicen los versículos 12 en adelante: luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Y vemos que el Padre que cuida y que verbaliza su amor, lo forma. ¿Y cómo lo forma? ¿De qué manera lo forma? Lo envía al desierto para ser probado por Satanás. Porque como padres, nosotros tendemos a evitar que nuestros hijos sufran. No queremos que se caigan, no queremos que se raspen. Estamos pensando en comprar cascos para que cuando se caigan no se golpeen la cabecita, y queremos evitarles a toda costa el dolor. No obstante, el Dios Padre, el que forma a su Hijo, no le evita el dolor, sino que utiliza el dolor para su formación. Luego el Espíritu lo impulsó
a ir al desierto, donde Jesús fue tentado, probado por Satanás durante 40 días y estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. El Señor no evita que su hijo tenga necesidad. No solamente es tentado, probado, es la misma palabra en griego, por Satanás, sino que está expuesto. Lo deja a la intemperie durante 40 días y 40 noches en medio de animales salvajes, porque está formando a su hijo. Pero este hijo comienza a depender del Padre todo el tiempo. Y no solo en Marcos, sino en todos los evangelios, vemos a Jesús yéndose aparte a hablar con su Padre Celestial. Aquí también nos recuerda a nosotros la importancia que tiene el pasar tiempo con nuestros hijos, el hablar con ellos, el compartir tiempo con ellos. La necesidad de todo hijo de tener una intimidad sana y oportuna con su papá. Y el Señor aquí está presentándose como el padre ideal. No solo le dice a su hijo que lo ama, sino que por amor lo forma. Y este hijo, siendo Dios y comenzando el ministerio, él se ha despojado de todo. Y él entiende que nada de lo que tiene, ni de lo que dice, viene por su propia cuenta, sino que depende de su Padre Celestial. Qué importante para nosotros como cristianos entender que Dios como Padre permite el dolor como parte del proceso de formación. Él permite que suframos. Y es así como podemos entender que el Señor tiene todo bajo control. Es saber que pase lo que pase, que suframos lo que suframos, el Señor lo ha permitido o lo ha planeado. El Señor permitió que su hijo sufriera persecución, que sufriera el rechazo, que sufriera la traición. Dios, siendo el Todopoderoso, no le evitó este dolor a su hijo, sino que sabía él que su hijo necesitaba ser formado. Y volvemos otra vez a Hebreos, cuando nos dicen los capítulos 2 hasta el 5, la necesidad que había en que Jesucristo padeciera, para poder entendernos, para poder compadecerse de nosotros y poder ser así un perfecto sumo sacerdote que es santo, pero que también entiende al que sufre. Y el mismo Hebreos también nos da la enseñanza de que los hijos de Dios sufrimos. Así que esto debe llevarnos a evadir o a enfrentar mejor la pregunta: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué, siendo que Dios me ama, estoy pasando por esto tan duro? Y si aprendemos a ver el dolor como parte del proceso de formación de Dios por amor para sus hijos, comenzaremos a tener descanso en nuestra alma, y podremos entonces entender que el Señor utiliza todo por amor a nosotros y nos forma por amor de tal manera que podamos no solo verlo a Él en medio de las bendiciones, sino ver su obrar en medio de las luchas y de las dificultades. Marcos nos muestra a un Jesús que padece persecución, a un Jesús que no tiene dónde recostar su cabeza, a un Jesús en medio de necesidad también, siendo Dios encarnado. Luego, después de ser traicionado, abofeteado por quienes debían defenderlo,
después de haber sido traicionado por uno de los suyos, el Señor Jesús es llevado a el monte de la calavera. Es llevado a la cruz y leemos en San Marcos el capítulo 15, los versículos 21 en adelante. Un hombre llamado Simón que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra, decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora!, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. ¿Se imaginan el tremendo desafío? Jesús pudiendo bajarse de allí, pero por amor a nosotros permanece y resiste semejante crueldad. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús, salvo a otros se mofaban. Pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Qué es este Mesías, el Rey de Israel? Baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, le puso sobre una caña de junco y lo levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Y Marcos cierra su evangelio repitiendo la expresión que se escuchó cuando se abrió el evangelio. Este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios amado, pero el Hijo de Dios que ha sido enviado a ser probado. El Hijo de Dios que pasa por la salvajada del pecado humano frente a Él, burlándose de Él y es sometido. Pero lo que me llama la atención es lo que dice este oficial romano. Al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que impactó tanto al oficial romano para que en medio de su muerte, en medio de ese sacrificio tan cruel, tan horroroso, en medio de semejante espectáculo macabro y en medio del silencio, la impotencia del que estaba sangrando allí, dijera: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios? ¿Será que el oficial romano vio algún milagro allí? No lo hubo. Tal vez el oficial romano hubiera creído en Jesús, hubiera exclamado: verdaderamente este es el Hijo de Dios, si Jesús se hubiera zafado de los clavos que lo sostenían,
del madero y hubiera volado por un rato y hubiera estado allí frente a ellos, hubiera hecho algún milagro, hubiera vuelto a alguno de los que le gritaban leproso y hubiera vuelto a clavarse en la cruz para morir. Pero este soldado romano, este centurión no vio eso. Simplemente vio un silencio ensordecedor y exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas preguntas que podríamos hacernos con relación a esto. Si no vio ningún milagro, ¿sería el silencio de Jesús frente a los que le acusaban y lo burlaban que lo impactó? Porque Jesús sí gritó. Y Marcos nos muestra que gritó 2 veces. La primera vez gritó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En medio de semejante crueldad, de semejante tiranía de los que estaban allí, de la burla, el Señor decide gritarle a su Padre Celestial. Luego no sabemos, Marco no nos cuenta qué fue lo que gritó antes de expirar. Pero ese silencio frente a los que le acusaban, hoy nos habla de lo que el Padre quiere, de su Hijo amado, de su Hijo formado. Si usted y yo somos hijos amados, entonces seremos hijos formados. Y si somos hijos formados, entonces debemos aprender a reaccionar de manera adecuada frente a la prueba, frente a la lucha, frente al dolor. Nos gustaría entonces que ocurrieran cosas como el llamado instant karma, ¿no? Que nos gritan y algo les sucede como para que aprendan. Nos acordamos entonces de lo que hizo Elías y Eliseo cuando se burlaban de ellos, que lanzaban entonces palabras y los que los perseguían caían muertos, caían en disciplina. Nos encantaría que ocurriera algo, pero ante la cruz todas las cosas cambian. Porque es la cruz, es Jesús quien nos enseña, como hijos amados y como hijos formados, a reaccionar frente al dolor. Podríamos entonces pensar, ¿cuál es la realidad que creemos? ¿Que siendo hijos de Dios, Él nos evitará todo sufrimiento y todo dolor? No, la realidad es, si somos hijos amados, pero también seremos hijos formados en medio del dolor. Y eso fue lo que Pedro le dijo a la iglesia primitiva: no se sorprendan por el fuego de prueba por el que están pasando. Eso fue lo que Santiago también les estaba diciendo a los perseguidos, a la iglesia que estaba caminando. Y eso es lo que la palabra nos enseña hoy. Pero lo segundo es, ¿a quién le estamos gritando? En medio de la prueba, en medio de la acusación, en medio de la burla. Hay una diferencia entre un no creyente o una persona que no cree en Jesús frente a quien le acusa, y es el grito, y es la venganza, es el insulto, es el golpe. Pero un cristiano que sigue a Jesús y que ha aprendido de Jesús será formado para poder responder distinto a quienes le acusan, a quienes lo atacan. No es gritarles a ellos, es gritarle al Señor. Es descansar en Él y decir: por favor, Señor, fortaléceme. Es incluso desahogarnos con Él, porque los salmos y todas las escrituras y los profetas nos dan muestra de que es posible
lamentarnos frente al Señor, pero es en el lugar correcto, es frente al Señor, no delante de los que se oponen. ¿Para qué agrandar más el problema? Y lo tercero que vemos aquí es, ¿qué fue lo que impactó al centurión, al oficial romano? ¿No fue el silencio de Jesús? Porque eso es lo que nos está mostrando Marcos. Es el no responder con venganza ni con odio a los que acusan. Y por eso los demás evangelios nos responden que él, Jesús en la cruz, respondía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue lo mismo que el primer mártir, Esteban, pronunció cuando lo estaban atacando, cuando le estaban tirando piedras. Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo gritarles, él pudo reaccionar con violencia, él pudo maldecirlos. Sin embargo, había algo que cambiaba todo el panorama, y era Esteban pensando en la cruz, pensando en su Salvador, quien no respondió como todos hubieran esperado, sino que respondió con bendición. Primera de Pedro, el capítulo 3, esta es una carta que nos habla de la persecución que enfrentó la iglesia primitiva y que enfrenta la iglesia alrededor del mundo en medio de los tiempos. Versículos 13 en adelante. Ahora bien, dice Pedro, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Y otra vez la respuesta nos lleva a la cruz de Cristo, quien respondió en bendición a todos los que le acusaban, se burlaban, lo insultaban, menospreciándolo. Y Pedro dice: ustedes están sufriendo persecución, pero tengan cuidado de responder con violencia. Adoren a Cristo en sus corazones, respondiendo con una buena conducta a quienes les insultan, a quienes los persiguen. Entonces, podríamos pensar tres cosas. La primera, si eres hijo de Dios, entonces vas a ser amado y formado en el dolor. Número dos, en medio del dolor, ¿a quién le gritas? A la gente. No te lo puedes quedar en la garganta. O le gritas al Señor en adoración, pero también buscando su auxilio y su fortaleza. Y número tres, ¿a quién le hablas con tu testimonio? Tu testimonio, mi testimonio, pueden hablar de un Cristo que perdona al ofensor, o pueden mostrar que el Evangelio no es una realidad, que es un mito, que es una mentira. ¿De qué nos sirve responder como responden los que no conocen de Cristo? La invitación, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, cuando hay un cónyuge incrédulo que traiciona, que insulta, que menosprecia, cuando hay un vecino que es una piedra en el zapato, cuando hay alguien en la iglesia que estorba, que hace daño, con cualquier otra persona, tengamos cuidado. ¿A quién estamos mostrando a través de nuestras acciones y de nuestras reacciones? Si Cristo vive en nosotros, si somos hijos de Dios, respondamos como Cristo lo hizo. No en nuestras fuerzas, es en las suyas. Es el Espíritu Santo que está allí formándonos, respaldándonos y fortaleciendo a todos aquellos que creen en Cristo
para que podamos responder con amor a quienes nos hacen daño. ¿Les parece si le pedimos al Señor que nos ayude? Padre eterno, gracias te doy por tu preciosa palabra. Gracias porque nos amas. Eres un Padre amoroso que no nos evita ninguna bendición, pero tampoco nos evita ninguna aflicción necesaria en nuestra formación. Señor, recuérdanos cada día que cuando nos sintamos impotentes, enojados, indignados ante la injusticia, aprendamos a buscarte a ti, abrir nuestro corazón delante de ti, nuestra indignación frente a ti y no frente a los otros. Y que esa respuesta pacífica y esa respuesta amorosa que ora y que bendice por quien hace daño pueda ser de testimonio para que otros puedan decir, como este centurión dijo de Cristo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Que Cristo se ha manifestado en nuestra vida en todo momento. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Salvador.